Imagina esto, apareces ahí, en una habitación con paredes amarillas que se extienden por doquier, luces fluorescentes encima de ti, zumbando, el olor a viejo, como si el aire mismo se hubiera muerto hace años y nadie se hubiera molestado en sacarlo. No hay salida, no hay ventanas, solo habitaciones con pasillos que se interconectan y regresan al mismo sitio, como un laberinto. El lugar te resulta familiar. Sientes esa sensación de estar en un sueño o pesadilla. Todo se siente nuboso. Cada minuto aquí te roba un pedazo de cordura. Y lo peor, esa sensación de que nunca vas a volver a tu casa. Estos son los Backrooms, una creepypasta nacida en internet en 2019, en un post de 4chan. Empezó con una simple foto de habitaciones amarillas vacías y una descripción que se volvió legendaria. Si no tienes cuidado y te noclipeas en las áreas equivocadas de la realidad, caes en las Backrooms, donde no hay nada más que un olor a alfombra mojada, el amarillo monocromático, el zumbido interminable de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías, segmentadas al azar, en las que puedes quedarte atrapado. Dios te ayude si oyes algo vagando por ahí, porque ya te oyó a ti. Desde entonces, la comunidad la expandió cientos de niveles, entidades terroríficas y un lore completo. Gracias a todo este lore generado por la comunidad y el enorme impacto de sus videos de found footage, el estudio A24 se puso en contacto con Kane Parsons, mejor conocido como Kane Pixels en YouTube, para llevar a Backrooms de YouTube a la gran pantalla. El resultado es esta película, dirigida por el propio Kane Parsons, protagonizada por esta persona de aquí que no sé pronunciar su nombre en el papel de Clark, y esta otra persona, como la doctora Mary Klein. Hoy estaremos reseñando y analizando en profundidad esta película. Si aún no has visto la película de Backrooms y no quieres que te arruinen las sorpresas, te recomiendo que pauses el video aquí y vayas a verla y regreses después, por favor. ¿Listo? Entonces entramos a las Backrooms. La historia sigue a Clark, un arquitecto divorciado que ahora vive y trabaja en su propia tienda de muebles baratos. Clark está lidiando con problemas de alcoholismo y una vida estancada mientras va a terapia tratando de resolverlo. Un día, mientras investiga anomalías eléctricas en el sótano de su tienda, descubre una extraña puerta o grieta que lo lleva a otro lugar, un laberinto infinito de habitaciones amarillas monótonas, luces fluorescentes zumbantes y pasillos que parecen no tener fin. Lo que empieza como descubrimiento se convierte rápidamente en una pesadilla, cuando Clark decide explorar más y lleva a otras personas con él, pero el lugar no está vacío. Hay entidades hostiles, mientras que el mismo plano en donde se encuentran tiene recuerdos de las personas que han estado ahí, incluyendo a los protagonistas. Estos recuerdos traumáticos terminan consumiendo la mente de aquellos que permanecen mucho tiempo en este lugar, incluso de Clark. Más allá de adaptar bien los espacios liminales, su atmósfera y todos sus guiños a otras películas clásicas, quiero enfocarme en su mensaje principal, una exploración de lo que es la mente humana a través del trauma, el dolor y la línea entre la cordura y la locura, cuando no se encuentra una salida. ¿Alguna vez has tenido algún problema en el que le has dado tantas vueltas, pensado diferentes soluciones o maneras de resolverlo, pero parece que se vuelve más grande o no encuentras una salida? Es en ese momento que entras en un estado de rumiación mental, cuando tu mente entra en ciclos interminables de ansiedad, trauma, depresión, pensamientos repetitivos sobre problemas que parecen no tener solución. Y es cuando el mundo comienza a sentirse exactamente igual que las Backrooms, infinito, repetitivo, monótono, ligeramente hostil. Los pasillos infinitos se convierten en recuerdos o copias de recuerdos, y al estar tan inmerso en ellos crea una forma de disociación o despersonalización, que literalmente sales de tu realidad, y es por ello que al entrar en estos cuartos, también sientes una sensación de extrañeza y familiaridad. Esto se puede entender como una entrada al inconsciente, el momento de no clipping, cuando Clark entra a las Backrooms atravesando la pared. En psicoanálisis, se entendería como si él mismo pasara del yo al ello, el lugar donde se encuentran todos estos impulsos reprimidos, traumas, deseos más oscuros, miedos. No parecen como palabras, aparecen como lugares o formas. Si lo vemos desde la perspectiva junguiana, Clark hace un descenso hacia su sombra. Es así que rechazamos, ocultamos o ignoramos porque el ego no lo permite, pero está ahí. En este caso, las entidades están ahí, siendo manifestaciones de lo que evitamos afrontar. Se dice que las Backrooms son un lugar que recuerda momentos o lugares del mundo real, tal vez no con la misma exactitud con la que pasó, pero se puede entender como una manifestación del inconsciente colectivo de la sociedad. Los recuerdos, los traumas, momentos que quedan ahí en el inconsciente de generaciones guardados y se vuelven a manifestar a través del tiempo. Las Backrooms funcionan como los sueños, no tienen coherencia racional, tienen coherencia emocional. Toman fragmentos o recuerdan momentos cotidianos como oficinas, sótanos, pasillos, luces fluorescentes, centros comerciales vacíos, y los reorganizan hasta convertirlos en algo infinito y perturbador. Por eso pueden sentirse extrañamente familiares. Y no son más que una manifestación onírica de lo que es el ser humano, y va más allá de ello. Plantea las necesidades trascendentales de lo que es la conciencia humana.
Si entramos en terreno filosófico, es en parte nihilista. Hablan del miedo de ser olvidado y de la insignificancia. En un universo infinito y vacío, tu vida, tus problemas y tu sufrimiento no importan. Las backrooms no tienen un creador malvado, ni una razón aparente, o al menos planteada en la película. No hay un propósito oculto, ni una lección final. Es un sistema roto, infinito y vacío, que simplemente está. Tú no eliges estar ni entrar ahí. Tu sufrimiento, tu miedo o tu búsqueda de sentido no le importan en absoluto. Pero no solo ello, aquí entra el absurdismo de Albert Camus. A pesar del sinsentido del universo, o en este caso de las backrooms, el ser humano decide crear su propio sentido a pesar de ello. El verdadero horror de las backrooms no está en el vacío, sino en qué haces frente a ese vacío. Y aquí hay dos posturas que plantea la película, lo que hace Clark y lo que hace Mary. En el caso de Clark, decide el filosófico emocional, decide rendirse, volverse loco, dejar que la entidad lo atrape y de la misma forma su propio trauma lo consuma. Murray, por el contrario, decide la esperanza, buscar una salida, aún sabiendo que se encuentra en un lugar hostil. Su sentido de supervivencia le hace aferrarse a la idea de que a pesar del trauma, la indiferencia de las backrooms y de la dificultad en general de la vida, siempre hay una salida. En este caso, hay algo importante. Las backrooms no funcionan porque hay una entidad ahí merodeando. Como he dicho, el lugar carece de un propósito o razón divina en este sentido. Es una manifestación de lo que somos. El monstruo que aparece en el clímax de la película no es más que una manifestación de todo lo que Clark ocultaba en su ser, su sombra. El verdadero monstruo no está ahí afuera. Somos nosotros mismos. Lo tenemos internamente oculto. Es como si te dijeran, bienvenido a la parte de ti que intentabas no mirar. Y si lo piensas, no es que las backrooms hayan aparecido de la nada en el sótano de la tienda de Clark. Metafóricamente, él ya estaba atrapado ahí, dentro de las backrooms, mucho antes de entrar. Y si lo extrapolamos al mundo real o la sociedad, todos nosotros tenemos o estamos atrapados en una backroom, en loops mentales de traumas, culpa, autocrítica, recuerdos repetitivos que nos atormentan a lo largo de la vida y nos terminan aislando. Terminas en una especie de alienación social y desconexión por tratar de resolver problemas que igual nunca van a tener solución, pero intentas salvar a alguien de su infierno mental y puede terminar arrastrándote también. Y si lo vemos de otra forma, es como una especie de purgatorio. No estás ahí porque seas especial, no es tu destino final, pero tampoco sabes cómo salir. En el caso del purgatorio de Dante, el sufrimiento te purifica, pero en las backrooms, el sufrimiento simplemente está ahí. El purgatorio es absurdo. Sufres sin saber si te estás redimiendo o no. Es más una purificación que se vuelve existencial. Te rindes y dejas que las entidades te lleven, o decides sobrevivir y seguir buscando una salida aunque no tenga sentido. De igual forma, es una sátira del hipercapitalismo moderno, las consecuencias llevadas al exceso. ¿Te ha pasado alguna vez que de niño ibas por la calle muy transitada, donde habían casas o terrenos baldíos, pero con el tiempo, esas casas eran vendidas y veías que se transformaban en edificios de oficinas, comercios, restaurantes, tiendas, etc., hasta en el punto en el que hoy en día ves esos mismos edificios vacíos? Edificios que llevaban años con letreros de "se renta", pero al final nadie utiliza durante años. O un centro comercial enorme que abrió y que 3 años después tiene la mitad de los locales cerrados, o locales que sigues preguntándote, ¿cómo es que siguen abiertos y nunca nadie compra nada ahí? O un complejo de apartamentos con un parque que se construyó por pura especulación inmobiliaria, y ahora solo es concreto muerto y grafiteado, luces apagadas y silencio. Me recuerda al caso de la ciudad de Lusail City, en Qatar, en el 2022, cuando se celebró el mundial en ese lugar. Se construyó toda una ciudad entera desde cero, con 8 estadios espectaculares, infraestructura gigante, hoteles, metro, todo diseñado para los 28 días de fútbol. Gastaron más de $200 millones, y una vez terminado el evento, la ciudad quedó completamente vacía. Barrios enteros y otras zonas construidas para el mundial están hoy prácticamente abandonados. Calles limpias, edificios lujosos, centros comerciales y complejos residenciales que se llenaron solo durante el evento, y después volvieron a quedar en silencio. El mantenimiento de todo eso cuesta una fortuna, pero no hay gente ni actividad suficiente para justificarlo. Son construcciones sin vida, sin propósito real, más allá de se tenía que hacer por el espectáculo. Vivimos en un mundo que construye sin parar, ciudades enteras planeadas para un crecimiento financiero, oficinas que se volvieron obsoletas con el trabajo remoto, centros comerciales que murieron, un mundo que produce espacios por el simple hecho de producir, invertir y especular. Que eso me lleva también a que es un recordatorio fuerte de la pandemia y las restricciones sanitarias en su mero apogeo, ahí por el lejano 2020-2021. Ciudades enteras que antes estaban llenas de gente, ruido y movimiento quedaron vacías y en silencio. Calles, plazas, centros comerciales, oficinas, universidades, aeropuertos,
todo vacío, y con la incertidumbre de qué iba a pasar. Recuerdo estar dentro de mi casa, mirando por la ventana unas calles irreconocibles, vacías, sin autos, sin personas, como si la vida simplemente hubiera desaparecido de un día para otro. Los días comenzaron a sentirse iguales, el tiempo perdía significado, ya no había horarios claros, rutinas ni una sensación de avanzar hacia algún lugar. De vez en cuando, un automóvil recorría las calles con una bocina que repetía las advertencias sobre el semáforo epidemiológico en rojo, recordando que no debíamos salir a menos que fuera estrictamente necesario. Y cuando tocaba salir por provisiones, la sensación era aún más extraña. Centros comerciales vacíos, negocios cerrados, pasillos desolados, estacionamientos enteros sin movimiento. Todo parecía detenido, como si alguien hubiera puesto pausa al mundo. Y al encontrarte con otras personas, apenas parecían personas, cubiertas de pies a cabeza, protegidas como si estuvieran entrando en una zona de riesgo biológico. En lo personal, creo que ese fue el momento en el que realmente pensé, quizás estoy viviendo en el verdadero final de este mundo. Esa soledad es inigualable. Quizás por eso las backrooms conectan con tanta gente, porque es un reflejo de nuestros tiempos. El COVID nos enseñó a vivir aislados y cuando se volvió a la normalidad, el aislamiento no terminó realmente. El trabajo remoto, las videollamadas, las compras online, todo eso se volvió parte de nosotros. Vivimos en una época de mayor hiperconexión digital, pero irónicamente, y todavía más agravado por la pandemia, esto generó mucha más desconexión social. Tenemos esos amigos y contactos en redes sociales que quizá nunca hemos visto en persona, y mantenemos interacciones superficiales dentro de un mundo digital que ni siquiera podemos percibir completamente con nuestros 5 sentidos. Eso, aunado al incentivo constante que tenemos como sociedad capitalista, ha fomentado esta epidemia de soledad e individualismo productivo que padecemos hoy en día. Sé tu propio jefe. Sigue tu propio camino. No necesitas a nadie. El resultado es esa gente que vive hiperconectada, rodeada de infraestructura hecha para millones de personas, pero emocionalmente abandonada y vacía. Si lo vemos desde el punto de vista ontológico, las backrooms sugieren que nuestro mundo cotidiano es solo una fachada, y debajo hay más niveles que son código fuente, el servidor, el sótano ontológico de la realidad. El no-clip es salir del juego y caer en el motor gráfico crudo. Esto implica que la realidad no es solo una cosa coherente, sino una estructura estratificada donde algunos niveles son más reales que otros. Es algo que ya hemos visto muy detalladamente en la tetralogía de Matrix, un mundo generado por un sistema computacional complejo, con fallos de sistema, que te pueden llevar a otros lugares que no son parte de la realidad simulada. Ontológicamente, las backrooms son un ser puro sin fundamento, un ser que se sostiene a sí mismo en el vacío. Este ser no está hecho para ser humano. El universo o esta parte de él no está ordenado y codificado para nosotros. Somos un accidente dentro de este ser que no nos necesita. Backrooms llegó a los cines el 29 de mayo de 2026 y en Rotten Tomatoes a la fecha de la publicación de este video, actualmente tiene un 89% de aprobación de la crítica, basado en 186 reseñas, mientras que la audiencia, por su parte, le ha dado un 74% en Popcorn Meter, más de 2.500 calificaciones verificadas. Es un puntaje sólido para una película de horror experimental, aunque se nota que divide un poco más a la crítica. Antes de cerrar, he inventado un nuevo sistema de calificación de las películas para este canal. No es 100% objetivo, pero usa el sistema de 5 estrellas, solo que en este caso utilicé memes. Sí, memes. En primer lugar, joder, esto es cine, lo cual significa que es una obra maestra de dirección, de guión, música, actuaciones impecables, cine que deja huella. Luego, me atrapaste, sí es cine. Es una muy buena película, sólida, muy bien hecha. Luego tenemos al Michael Jackson palomero. Entretenida, cumple su función, perfecta para pasar un buen rato. Luego tenemos al Homelander decepcionado. Mala película, con fallos importantes. Y luego tenemos Quita esa porquería de mi vista, que la verdad sería una película pésima, ni siquiera merece perder el tiempo viéndola. Y en este caso para las backrooms, yo le doy un joder, esto es cine. Así que la próxima vez que camines por un pasillo cualquiera, cuando sientas que el suelo flaquea por un segundo, ten cuidado. ¿Qué crees tú? ¿Las backrooms representan algo más profundo sobre el miedo moderno al vacío o al aislamiento? Déjame tu teoría en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos del otro lado. Hasta la próxima entrega.